¿Cómo le va? Bueno, buenas noches es una forma de decir, diluvia en Buenos Aires, diluvia en muchísimos lugares de la Argentina, así que bueno, vamos a hablar de los sectores más desprotegidos y se sabe cuando hay lluvia, cuando hay inundación, los humedales, los sectores de más bajos recursos están en los lugares donde la geografía no nos ayuda. Y en esto hoy, Norberto, vos sos un especialista en estos temas, así que después nos vas a ayudar. Quiero arrancar con dos temas inevitables de la durísima coyuntura. Uno es que los femicidios han tenido en Lucía un caso, yo no sé cómo llamarlo, pero ya de un nivel de exageración de lo que puede ser el desprecio por la vida humana que bueno, ha llevado a que su hermano Matías publicara una carta conmovedora que está circulando por todos lados y que mañana hay algo que no hay registro, que es el paro nacional de mujeres. Así que mañana desde el mediodía y a las 5 de la tarde en todos lados va a haber esto de estar vestido de negro las mujeres, y me parece que los hombres también deberíamos tener algo, una cintita negra, algo que muestre que esto no es una cuestión de género, no es una cuestión biológica, sino una cuestión cultural, es una cuestión de solidaridad. Dicho esto, y porque no me quiero extender más, mañana el Ministerio de Educación de la Nación va a insistir en aquellos lugares donde no pudieron llevar a cabo esta evaluación, va a insistir. No hay tiempo de extenderse en esto, no traje a nadie que sea especialista en el tema, pero indudablemente faltó convocatoria al diálogo. Yo recuerdo cuando, y vos Horacio Robelli te acordás muy bien, buenas noches, cuando Raúl Ricardo Alfonsín llamó al Congreso Pedagógico. Hay que recordar, el origen de la educación, de la ley 1420, tiene que ver con un Congreso Pedagógico. Y bueno, de algún modo esta idea del laicismo, de la gratuidad, de la obligatoriedad, tiene una fortaleza en la historia argentina que aparecer de repente con un formato totalmente distinto a las evaluaciones que ya se vienen haciendo periódicamente en todas las escuelas, esta imposición que llevó a cabo el gobierno nacional, bueno, generó rechazos. Algunos justificarán más, otros menos, cierto estilo de rechazos, con toma de colegios, con padres que boicotearon, pero la realidad es que al señor Esteban Bullrich le faltó por lo menos algo imprescindible, que es el diálogo. Daniel Méndez, vamos a hablar del diálogo. Ustedes mañana van a estar con la ministra de Desarrollo Social a la tarde, van a estar las organizaciones sociales ahí dialogando en un tira y afloja, en una situación que yo diría, la pobreza en la Argentina tiene distintos ciclos. La que vivimos ahora es no menos preocupante que la de otras crisis de la Argentina. Bueno, dicho esto, me faltó presentarte a vos, Adriana, un gusto tenerte acá. Estás muy emparentada con este programa, porque estás en un observatorio del conurbano. Efectivamente, nos llamamos parecido en realidad. Sí, y te digo la verdad, la Universidad General Sarmiento ha hecho un trabajo que cualquiera que quiera entrar, después vas a dar la manera de entrar, cualquiera que quiera buscar casuística, que quiera buscar información, trabajo estadístico, vos sos socióloga, realmente es un lujo con mapas de muy fácil acceso. Ojalá, te soy sincero, ojalá la gobernación de la provincia de Buenos Aires tomara esto, porque es más fácil entrar a los registros que tienen ustedes que a los de los ámbitos oficiales. Yo lo digo por este gobierno, incluso de los gobiernos anteriores, así que después nos vas a contar cómo hicieron. Bueno, Daniel, arranquemos por lo inmediato, lo urgente. Ha habido ya varias ollas populares, ha habido reclamos muy diversos. Mañana, después de la reunión de Macri con el Papa, mañana tienen una reunión que a mí me parece que es clave para los movimientos sociales. No solamente va a estar Barrios de Pie, te escucho. Sí, bueno, hemos sido convocados por la ministra, van a participar distintos miembros de la iglesia, el obispo, tengo entendido, Merly Moreno, Maletti, titular de la Pastoral Social, el Monseñor Lozano. Nos parece algo que venimos reclamando desde prácticamente el inicio de la administración, incluso de las administraciones anteriores, también la necesidad de que se instaure, habida cuenta de la situación social que vivimos, del deterioro que existen, que a lo largo de todos estos últimos meses, cada día uno veía postales, que ya sea aparecía alguna maestra señalando a los chicos que van a los comedores escolares que iban increyendo, algún obispo, un cura,
dirigentes sociales, Margarita Barrientos, había un consenso de que la situación social iba empeorando hasta las cifras del INDEC, que dieron y cristalizaron esa realidad. 1 de cada 3 argentinos vive por debajo de la línea de pobreza. Esto fue sumando las medidas que se han tomado, una cantidad mayor de familias en esta situación. Un dato importante, la mitad de los pibes de la Argentina es pobre, la mitad. Digamos, eso, digamos, esos datos... Un segundo, Adriana, porque esto es muy importante, que en realidad la pobreza es muy despareja. Claro. Entonces, cuando uno agarra los deciles, se encuentra con que cuando baja de edad, se encuentra con una situación delicadísima. La pobreza es joven y femenina, ¿no? Efectivamente, la pobreza es más de niños, es más de mujeres y también es más de ciertas regiones. Por eso es que a nosotros nos interesa tanto visibilizar la situación del Gran Buenos Aires o del conurbano. Porque, bueno, los datos que periódicamente da el INDEC, que yo siempre digo, en este gobierno, en general, estos datos de pobreza refieren al área metropolitana de Buenos Aires, pero ahí se junta, se promedia, podríamos decir, la realidad de la ciudad de Buenos Aires con la realidad del Gran Buenos Aires, que es muy diferente. Te interrumpí, Daniel, porque si vos entras en los mapas del observatorio de la Universidad General Sarmiento, te vas a encontrar con que hay distintas tonalidades por distrito. Y eso te permite ver muy claramente cómo hay algunos de los partidos que están agrupados, donde son zonas que se ha perdido la industria, donde se han fortalecido las ocupaciones de tierras o asentamientos, y que, bueno, Norberto, de esto vamos a hablar en unos minutos, pero que en realidad es importante ver que el registro de estas cosas no solamente lo tienen los militantes, sino que también el mundo académico. Convengamos, un mundo académico que hoy también está discriminado, porque una cosa son las universidades de Buenos Aires, en la que vos trabajás, o la Universidad de La Plata, y algunas universidades que tienen mucha más raigambre que estas universidades más jóvenes, pero que no tienen menos rigor académico. Perdón, Daniel, que hacía totalmente. Sí, de hecho ha habido un recorte, hay un intento de recorte presupuestario en las universidades más nuevas que incluso reciben a primeras generaciones de universitarios que están haciendo un trabajo de pensarse en familias muy humildes, un proyecto de vida que la verdad que es algo absolutamente elogiable y a impulsar y fortalecer. Ahora, nosotros, hecho este paréntesis, entendemos que la reunión tiene un parámetro más de mediano plazo que por eso para nosotros es importante que se mantenga esta instancia de diálogo, que se institucionalice y que se permita acompañar problemas estructurales de la pobreza con la mirada de la Iglesia, de aquellos que estamos insertos para establecer un acuerdo que permita trabajar sobre la pobreza estructural y discutir hoy de cara a fin de año, que es algo que nos preocupa al gobierno por una situación muy compleja que se vive y que tradicionalmente en la Argentina en los últimos años cataliza sobre fin de año y que creemos que hay que profundizar los ingresos y la llegada y el traslado de ingresos hacia las familias más humildes. Hay 2 medidas breves que nosotros entendemos que hay que rever, que tiene que ver con los 1.000 pesos hacia las familias que tienen algún chiquito que percibe la asignación universal por hijo. Nosotros creemos que hay que pasar de la idea del hogar que percibe los 1.000 pesos a individualizar por chico. Es decir, el hogar que tiene un chiquito que cobra la asignación, que perciba 1.000 pesos, ahora el que tiene 3, 4, 5 chicos que se lo sume en virtud de cada uno de los chicos. Creemos que eso implica, por supuesto, una mayor erogación de recursos, pero creemos que es absolutamente necesaria, y también que se estipule un aguinaldo social para los cooperativistas y para los beneficiarios del programa de empleo, de manera tal de poder, desde el Estado, acercar una mínima reparación de la brutal transferencia de ingresos que ha habido y que tiene a las familias más humildes como el principal, víctima de todo esto. En un ratito le voy a pedir a Horacio que nos haga una radiografía de lo que ha pasado en estos meses en materia económica y dónde estamos parados. Pero me interesaba mucho vincular esto con la situación. El conurbano no es todo parecido y no todas las familias son parecidas. Y Norberto, Adrián, ustedes nos podrían dar una idea de lo que está pasando en los sectores más vulnerables, los sectores más castigados. Bueno, efectivamente no es parecido hasta el punto que si uno lo ve geográficamente,
conurbano es desde Vicente López, que es el municipio más rico del país, digamos, más rico en el cual vive, el nivel de vida es el mejor del país, hasta las zonas más pobres y más postergadas del conurbano profundo, justamente, ¿no? Del atrás del conurbano. Y lo que está pasando en este último tiempo es que el desempleo, el achicamiento de la actividad económica repercute de una manera como encadenada en las posibilidades de obtener ingresos de las familias más pobres, porque muchas de esas familias viven de changas, de trabajitos, y la pérdida de esas fuentes de ingresos, la pérdida de esos trabajos no la registra todavía nadie, porque lo que se está registrando ahora es, bueno, empresas que cierran, empresas que suspenden, pero de qué manera eso va afectando las posibilidades, los ingresos, las condiciones de vida de las familias más humildes, la verdad es que hoy en día no tenemos estadísticas que nos puedan ir mostrando día a día cómo eso va cambiando, pero seguramente está empeorando. Norberto, vos has trabajado en algunos de los municipios donde las necesidades son de todos lados. Sí, ese mapa que Adriana estaba comentando, los urbanistas lo sintetizamos en 3 coronas. La corona más próxima al límite con capital es la más rica, es el exponente máximo no solo de indicadores sociales, sino también de recaudación municipal y de gestión pública. Y hay la tercera corona que está en el borde, Luján. Bueno, Luján no, Luján está afuera, pero Merlo, por ejemplo, Florencio Varela, están los índices más agudos de déficit. De déficit en lo particular me ocupo del hábitat, entendido no como un techo, sino como la extensión de la vida, ¿no? Incluyendo el transporte, el suelo, y las condiciones están empeorando, digamos. Creo que tenemos frente a nosotros un panorama bastante distinto al que teníamos el año pasado, ¿eh? Y además entendiendo como que el urbanismo o la gestión pública del suelo que hacemos está tan vinculada a las condiciones sociales que también describía él, que parecemos enfermeros que vamos a una guardia de auxilio, ¿no? Pero también junto con eso, y sin quitar esperanzas a la cuestión, entiendo que no debemos abordar desde la perspectiva de la gestión pública municipal urbana, ¿no?, la problemática de la pobreza solamente, sino también que tenemos el foco en la riqueza, porque es la contracara. Y la ciudad sigue siendo una fábrica urbana que genera mucho ganancia. Ahora más concentrado que antes, pero tenemos que ser capaces de obtener esos recursos desde donde hay plusvalía, donde hay generación de riqueza, para poder compensar este déficit que tiene la ciudad. Indudablemente para... Me decía el otro día, perdóname, alguien que vos conocés, que ustedes conocen muy bien, Pedro del Pino, me decía, los barrios privados en superficie son 3 veces la ciudad de Buenos Aires, y un fenómeno que de los últimos 20 años ocupa geográficamente 3 veces más que la Reina del Plata, que como dice Borges, no se sabe si no se fundó en esa manzana donde nació. Sí. Así es, bueno, es un exponente de esa inequidad territorial, de la fragmentación física que está sufriendo Buenos Aires, y que lamentablemente ha avanzado muchísimo. Me acuerdo el primer seminario de Barrios Cerrados en el año 98, en la sede de la Universidad de General Sarmiento. Cuando se fundaba recién la universidad y el municipio de Malvinas apenas aparecía, hicimos la primera reflexión cuando aparecía el decreto que habilitaba a la creación de esta figura urbanística. Un decreto antijurídico, que no podía haber sido un decreto sino una ley, una modificación de la 8912, pero que nadie cuestionó, ningún municipio, ninguna institución, y a partir de eso, bueno, desbordó la cosa, ¿no? María Estela... Mencionaste Malvinas Argentinas y aprovecho para mandarle un saludo a Leonardini, que es el intendente de Malvinas Argentinas. Pasado mañana es el aniversario de Malvinas y no pudo venir al programa porque está con una conjuntivitis tremenda, así que bueno, no puede ver el programa, seguramente quizás escuche algo. Bueno, Malvinas Argentinas es un ejemplo, ¿no?, paradigmático de lo que se puede hacer en la transformación territorial a partir de casi nada, digamos. Malvinas nace como una excisión de un municipio mayor que se dividió en 3, como Morón, y era el patio trasero de ese conjunto institucional, de esa organización institucional que estaba a la cabecera en San Miguel. Ni siquiera figuraba en los planes de los diputados que crearon la división, pero apareció una fortaleza y apareció digamos, una muestra de que se puede, a partir de una buena administración y una buena administración de los recursos y de aprovechar las potencialidades del territorio, volcarlas hacia donde hay déficit, que se puede gerenciar el territorio bien.
Yo tengo una pregunta para vos, Horacio, que es más política económica, en todo caso es de política económica, que es, hoy uno ve los alineamientos de los intendentes y se lee en buena parte de la prensa comentarios, bueno, fulano lidera tal grupo de intendentes. La realidad, y vos trabajás en Hacienda, lo haces en la Facultad de Ciencias, pero lo has hecho a lo largo de tu carrera, la realidad es que hoy los municipios no tienen recursos propios ni con la coparticipación provincial como para hacer frente a las necesidades básicas. Entonces, cuando se habla de alineamientos políticos, me parece que se está haciendo algo que tiene que ver con que si vos tenés preso a alguien, no tiene libertad de movimientos. Entonces, yo digo, hoy los municipios, ¿cuál es el grado? Dan la radiografía cruda de lo que hoy pueden los intendentes municipales, no el de San Isidro, no el de Vicente López, sino de un conjunto de los 40 municipios que están alrededor de la... Mira, esto no es ninguna novedad, es un país unitario, porque el mismo problema que tienen los municipios con los gobernadores, lo tienen los gobernadores con la nación. El grueso de la recaudación es nacional y lo que recaudan las provincias es fundamentalmente lo que le reparte la nación por la coparticipación o por transferencias que se llaman no automáticas, o sea, porque la nación decide hacer una inversión o un plan social o un plan asistencial determinado en una provincia. Y las provincias en lo mismo repiten esa misma historia con los intendentes, o sea, así como hay una subordinación de los gobernadores, lo vimos claramente cuando sacaron, sin ir más lejos, las leyes que sacaron con el apoyo de los senadores, todas las leyes que sacaron, tanto la de lo que el gobierno llamó la de una reparación histórica a los jubilados, que no es otra cosa que pagarle a unos jubilados, pero a costa de hacer una brutal transferencia de recursos para ese sector de beneficiados. Tanto cuando hizo el proyecto de ley de pago a los fondos buitres, recibió el apoyo de los senadores son los representantes de las provincias, muy influidos obviamente por los gobernadores. ¿Por qué? Porque sabía que si no tenían ni la coparticipación en tiempo y forma, ni tampoco el aporte voluntario, el aporte no automático que reciben de la nación. Y con las provincias pasa lo mismo. La provincia de Buenos Aires repite lo mismo con los municipios. Ahí tenés al intendente Magario quejándose que la gobernadora... A partir de La Matanza, ustedes sabrán con precisión, 2 millones, ¿cuántas personas? 2.400.000 personas. Y los ingresos del municipio por habitante al lado del de Vicente López o de la Ciudad de Buenos Aires deben ser 10 veces menos. 10 veces menos como mínimo. Con suerte. Pues, como mínimo, pero además que es menos, no tiene el municipio, por ejemplo el caso de La Matanza, como puede ser el municipio de General Sarmiento o como dice el de Malvinas Argentina, le cuesta mucho tener recursos propios, porque recursos propios que se basan en ellos serían la tasa de seguridad y higiene, donde no hay casi prácticamente producción, y si no, los impuestos municipales, alumbrado, barrido y limpieza, donde menos alumbrado, barrido y limpieza tienen, no pueden cobrarle. En La Matanza no puede cobrar, en Virrey del Pino no puede cobrar la tasa alumbrado. O sea, los dos ingresos propios de los municipios son los dos que son monedas. El panorama general de descentralización que decís, al cual adhiero, la mirada esa, se agudiza sobre todo en Buenos Aires, y esto tenés que tenerlo presente, porque es una de las provincias que más negativa la autonomía municipal tiene y ejecuta. En las provincias como Córdoba y Santa Fe, los municipios cobran el inmobiliario y el automotor. En la provincia de Buenos Aires, los municipios no tienen ni esa competencia. O sea, no hay autonomía declarada y no hay recursos financieros para hacerla valer. Entonces, se agudiza muchísimo. Y siempre está pendiente del subsidio o de la transferencia, ¿no? Y también y impuesto inmobiliario, permitirme, el impuesto inmobiliario también es ridículo. Si vos te pones a pensar que tenemos la tierra más fértil del mundo, la tierra más rinde por hectárea tiene la soja, en la zona núcleo, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, ciudad de Córdoba, tenemos rinde de 4, 5 toneladas por hectárea, la más alta del mundo, la tierra más fértil del mundo, y el total de recaudación del impuesto inmobiliario que cobran las provincias, como bien dijo él, es el 1% del producto. El 1% del producto es lo que recauda el impuesto inmobiliario. Alejandro López Acoto y otros dos autores, que están en Sarmiento, Alejandro, que es extraordinario porque muestra cuánto se recaudaba en la época de Alfonsín y cuánto se recaudaba con las últimas. Bueno, descendió la recaudación, es decir, se produce lo que vos decías antes, una transferencia hacia los sectores más concentrados de la propiedad. Pero con una comparación que está a favor del modelo kirchnerista, que era que había aumentado fuertemente la presión tributaria. O sea, aquí aumentaba el Producto Bruto, pero también aumentó la presión tributaria. Aumentó el impuesto de recaudación del IVA, de ganancia, bueno, los derechos de exportación, las retenciones.
Aumentando eso, obviamente las provincias en términos de la nación tuvieron un desfase. Pero recaudaron más que antes de la época. Leí hace 2 semanas un artículo tuyo que después vas a hacer un comentario sobre cuál es el nivel de inversión en la Argentina, la tasa de inversión en la Argentina, cuál es la tasa de inversión en los países europeos y en los países de Asia, porque eso va a ser muy revelador. Pero, Daniel, volviendo a lo que decía Norberto, ¿no? El problema no es solamente la pobreza, sino la riqueza. Ustedes están representando sectores que están muy golpeados. Se reunió Macri con el Papa, obviamente son reuniones que son secretas. Hoy la Iglesia está jugando un papel de mediación. La pregunta que yo te hago es, en este proceso, además de pedir recursos para abastecer a las familias más desposeídas, ¿hay en este momento una conciencia de que tiene que cambiar la estructura impositiva en la Argentina? ¿Ustedes lo pueden promover o están tan atados al territorio que ni siquiera pueden levantar la mirada en términos conceptuales de lo que la Argentina necesita? Mirá, nosotros vemos que hay una nueva administración que está buscando consolidarse, que de manera muy inteligente está, digamos, escondiendo un proyecto que todos los que rascamos un poquitito vemos que tiene rasgos profundamente antipopulares, que va a buscar la concentración y elevar los niveles de ganancia de minorías. Pero bueno, entramos en un problema que es que tiene consenso, que arrancó con un consenso muy grande y que de esa forma nosotros los cuestionamientos que vamos haciendo vamos expresándolo, acompañando al conjunto de la sociedad. No tiene sentido hablar con un sector que tiene claro lo que expresa o el proyecto de país que uno puede visualizar que buscan estos sectores. De manera tal que a nosotros nos parece importante discutir la pobreza no solo desde los sectores que la están padeciendo, sino del conjunto de la sociedad. Porque el problema ¿cuál es? Estamos como sociedad, vamos a avalar que existan ni 1 de cada 3 argentinos en la pobreza, es decir, vamos a avalar que se mantengan estos niveles de injusticia e inequidad, que ya no solo interpela a aquel que está en una situación desfavorable, sino que tenemos que lograr generar un consenso de que el país es inviable. Yo vuelvo con el dato de la mitad de los pibes... Perdóname que te interrumpa, pero yo al principio hablaba del Congreso Pedagógico. Me parece muy pedagógico lo que vos decís, porque por un lado reconoces el consenso, pero por otro lado no ocultás el punto de vista de los sectores a los que genuinamente interpretás y representás. Entonces, me parece que hay que también mostrar estas dos realidades, ¿no? Por un lado, con un proyecto de país para las minorías, la Argentina va al fracaso porque tenemos una historia. Por otro lado, también los tiempos lamentablemente no lo ponen las urgencias de los chicos que están con hambre, sino los consensos, que es una cuestión cultural y política. Entonces ahí estamos en matices que no siempre vamos a estar todos de acuerdo, pero que es importante que se despliegue la cosa sin hipocresía. Totalmente. Nosotros tenemos aparte muy presente, no solo expresar desde... Para nosotros es muy importante discutir con la sociedad, o sea, mostrar la idea de las ollas populares que ha tenido mucho impacto y que expresa eso, lo que nosotros hacemos puertas adentro, lo mostramos y que la sociedad, el conjunto de la sociedad mire la realidad que se aprieta en cuatro chapas, en una precaria construcción en los suburbios de todas las grandes ciudades, que es la cantidad de gente que vuelve a concurrir a los comedores. Creemos que eso tiene que ver con cuestionar determinadas políticas económicas, porque también vivimos una fragmentación muy fuerte, es decir, la clase media no tiene ni idea de lo que pasa y lo que viven los sectores más humildes. Entonces, esta fragmentación que vivimos necesitamos cruzarla para señalar una potencia en los reclamos que tiene que ver no solo con el que lo padece, sino porque aparte esa realidad ya vuelve hacia otros sectores que no padecen la pobreza, pero padecen las consecuencias. Es inviable un país que tenga no solo la pobreza, sino lo que viene después, la consolidación de los narcos, la degradación, la marginalidad. Digamos, estamos en vísperas o en consolidación de un proyecto muy complicado para la sociedad en su conjunto. Yo te veo asintiendo con ganas de decir algo y yo después te voy a hacer una pregunta, pero te quiero Porque escuchar. me parece que esta referencia a la fragmentación yo creo que es una clave de época difícil y desafiante, pero que hay que aceptarlo como tal, digamos. Creo que estamos en un momento en el cual se ha instalado y sigue instalado un consenso cultural
que aleja, que crea un abismo entre las condiciones de vida y de reproducción de cada uno y de su familia y las decisiones políticas. Yo creo que lamentablemente hay una idea muy fuerte instalada hoy, digamos, que es la idea del individualismo, del liberalismo, que la política va por su lado y hace sus negocios y yo me los tengo que arreglar a como puedo, digamos, ¿no? Cuando uno se pregunta, cuando uno ve, por ejemplo, ¿no?, los resultados de las últimas elecciones en el Gran Buenos Aires y ve que intendentes que trabajaron mucho por su comunidad, por su lugar, perdieron las elecciones. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, Sabatella, por ejemplo, Morón, por ejemplo, Quilmes, ¿no? Y que ganan, y que han ganado en este momento, han asumido gestiones, digamos, que todavía se están armando. Digo, no quiero decir nada sobre los nuevos intendentes. Sí, no por descalificarlos. No por descalificar a los que ganaron, sí, pero sí para poner de manifiesto que políticas que venían en una lógica de no solamente atender a las necesidades de la sociedad, invertir los escasos recursos y competencias que efectivamente los municipios tienen, que, como bien decía recién Norberto, en la provincia de Buenos Aires son escasísimos, ¿no? No solo recursos en dinero, atribuciones, son muy pocos los temas centrales de la política social, que es la salud, la educación y en buena medida hábitat e infraestructura, no son resortes que estén bajo la autoridad municipal. O sea que aún si tuviese dinero, es poco lo que puede hacer. Me meto quizás en lo que no sea el sentido del programa, pero discurre solo, ¿no? Que yo creo que la política tiene una cierta independencia, a veces mucha independencia, incluso de los resultados de gestión. Yo estaba pensando, vos decías Sabatella, bueno, Sabatella ya no era intendente de Morón, incluso en la vida política de Nuevo Encuentro, en Morón había discrepancias. El intendente que terminó el mandato y Sabatella no estaban en las mejores relaciones. Eso era sabido en el mundo de la política. Y el poder desgasta. Desgasta, y me parece que también hay que pensar cuando dicen, bueno, el 17 de octubre agarró el peronismo totalmente desunido. Sí, claro, ¿cómo no va a estar desunido y fragmentado el peronismo después de 12 años de poder? Y las autocríticas en general llegan con los golpes, no llegan porque en un observatorio... No quiere decir que sea bueno, pero la política es una trituradora de carne, no es un lugar donde la gente se escucha amablemente y hace conciertos, ¿no? Entonces, digo, Norberto, Horacio, también me parece que acá hay que asumir que 12 años continuos, más allá de que seguramente en esto vamos a tener acuerdos y profundos desacuerdos cada uno de nosotros, me parece que hay que tener una visión de que, bueno, lo que llegó ahora es el resultado también de una contracara, un contrapeso. Lo que pasa es que tiene un proyecto esto, o sea, los CEOs no solamente llegan por los errores o por la corrupción, sino que llegan con una propuesta. Horacio. Pero no tiene un proyecto nacional. O sea, el kirchnerismo, todos los movimientos nacionales y populares, Irigoyen, todos tuvieron un proyecto nacional. O sea, tenían una idea de nación, una idea de país. De comunidad. Dependía del mercado interno y el trabajo nacional. Por ahí, no con los mejores métodos, ni con las mejores formas, ni tampoco con la profundidad que uno hubiera deseado, pero todos los movimientos populares, lo que la derecha denota como populismo, tiene un proyecto nacional. En cambio, los CEOs tienen un proyecto para ellos, es lo que está diciendo ella, el profundo egoísmo de los sectores medios, el profundo egoísmo de desatenderse completamente. Cuando él decía el 47%, no lo decimos nosotros, lo dice el INDEC de Jorge Todesca, dice claramente que el 47% de los chicos en Argentina son pobres. Llorábamos con la canción de Mercedes Sosa, a esta hora exactamente hay niños en la calle, y tenemos la mitad de la población pobre. Somos 42 millones de habitantes y tenemos 14 millones de pobres. El presidente Macri va al G20 a decir que la principal virtud que tiene Argentina es que hoy puede dar alimento a 400 millones de personas y que puede ser, si le va bien a él, que vamos a dar alimento a 800 millones de personas. Y tenemos 14 millones de pobres. Yo no sé si lo que pasó es un desgaste de un proceso o de los políticos que administran un proceso. Yo creo que hubo una ruptura en la tensión que existía entre las posibilidades de un modelo, que era el que está planteando él, frente a una, digamos, a una toma en conciencia del neoliberalismo que está presente, o de la derecha, o del conservadurismo, que además no es propio de Argentina, sino de América Latina. Está sucediendo, ha sucedido un poco antes y sucedió un poco después esta ruptura. Porque la tensión, digamos, dio al máximo lo que podíamos hacer dentro de las reglas de juego que estaban establecidas. Donde el tema cultural y mediático me parece que ocupa un elemento fundamental en todo esto, la construcción del imaginario.
¿no? Y eso. Y también particularmente me parece en el Gran Buenos Aires uno se pregunta por dónde pasa la política. Y creo que la política en el Gran Buenos Aires, o en los sectores populares en el Gran Buenos Aires, es muy distinta como la vemos nosotros de la clase media porteña, ¿no? Porque uno ve en el conurbano que la política pasa en buena medida por la trama de organizaciones sociales, como la representa Gustavo, que... Daniel, perdón. Que combinan de alguna manera interesante, digamos, participación política, con apoyo a microemprendimientos, con cuidado de niños, con otro tipo de acciones que tienen que ver con la vida cotidiana, con cómo hacerle frente a la vida cotidiana. Entonces creo que la construcción de lealtades políticas, de opciones políticas, están muy lejos de cómo supone el modelo político puro, en el cual se supone que el ciudadano lee el diario todos los días y construye su opinión. Eso no lo hacemos tampoco nosotros, digamos, ni nosotros como... Pero menos aún, me parece, lo hace aquella gente que va construyendo sus opciones políticas en el marco de redes, de organizaciones en las cuales construye sociabilidad, construye también respuestas para su vida cotidiana. Y es por eso que quizás uno hay que entender, me parece, qué pasa ahí también, para entender cómo es que la política se distanció tanto de la vida, ¿no? Daniel, uno de los logros quizás todavía no concretado, no cristalizado, pero que está en proyecto, es esto que ustedes le han llevado al Senado, junto con la CETEP y otras organizaciones sociales, de darle estatus de trabajador formal a los informales, de algún modo, pero por lo menos un reconocimiento legal, ¿no? Contanos un poco en qué consiste ese proyecto, que ya tiene, creo, alrededor de 30 senadores que lo apoyan. Sí, entiendo que hoy se iba a tratar en comisión, no tengo claro si ha habido un dictamen de la Comisión de Trabajo y de Presupuesto del Senado para en las próximas semanas tratarse en el Pleno de la Cámara Alta. Está enmarcado en empezar a discutir un piso de derechos para una porción de trabajadores que está por fuera del trabajo formal. Sí, me parece que aquí hay una ausencia de debate en la Argentina de algo que sucede en el mundo, que es que este sistema va cada vez expulsando en su esquema productivo, expulsando trabajadores, que son justamente los compañeros, los vecinos que se agrupan en los movimientos sociales o que no se agrupan en movimientos sociales, pero que crean su forma de subsistencia, ¿no? Es decir, existen vendedores ambulantes, cartoneros, trabajadores de cooperativa o trabajadores de la construcción, los que realizan changa, los que tienen una participación en la producción que está por fuera de los beneficios que tienen los trabajadores asalariados formales, que tienen aguinaldos, vacaciones. Es decir, me parece que ya como sociedad tenemos que empezar a discutir un piso de derechos. O sea, hay dos posibilidades: o que el crecimiento integre e incluya toda esa porción que ya es el 40% de los trabajadores de la Argentina, o empezamos a discutir en el mientras tanto de que se genere trabajo, ¿qué hacemos? Entonces, ahí empieza un debate. Es decir, nosotros creemos que el plan social no debería quedar o debería incorporársele otro concepto que reconozca a todo ese conjunto de trabajadores como trabajadores, que se le dé un piso de ingreso que se le reconozca por parte del Estado, un piso de ingreso que complemente el trabajo que realiza, que discutamos la salud, que discutamos una obra social o una atención médica digna para esos trabajadores. Es decir, que empecemos a discutir cómo damos respuesta a esa realidad, y en eso está enmarcado la idea de la emergencia social, y empezar a discutir nuevos derechos para una realidad que es distinta a la que venimos viendo cotidianamente. Horacio, muchos creerán que el liberalismo nunca contempló este tipo de cosas. Sin embargo, en Estados Unidos el pragmatismo también llevó a los liberales a entender en la crisis del 30 que, como decía en la época de Roosevelt, había que cavar los pozos a la mañana y taparlos a la noche con tal de que la gente trabajara. Así que esto, además de una cuestión doctrinaria, hay en la biblioteca hay de todos los países medidas de este tipo. Pero yo, tal vez el ejemplo más claro sea China. Cuando muere Mao Zedong, Deng Xiaoping, el objetivo de Mao Zedong era que cada chino tuviera un plato de arroz. En cambio, el objetivo de Deng Xiaoping, que fue que cada chino tuviera trabajo. O sea, la única forma que vos garantizás que una familia tenga sustento es que tenga un trabajo. Y la obligación de todo gobierno es generar trabajo.
Por eso lo que está diciendo vos de que contrataban trabajadores para llevar botellas y enterrarlas en un agujero y otro flotilla de trabajadores pagándole para sacar esa botella. Generar trabajo como sea. La Argentina tiene muchísimo déficit de infraestructura y no tiene necesidad de insumos en el extranjero. La construcción, eres urbanista, no me deja mentir, la construcción son todos elementos de acá. La piedra, arena, Y cal, las empresas cemento. constructoras están acostumbradas a contratar cooperativas de este tipo, Exacto. que tienen el mismo rigor técnico, la misma habilidad manual. Afortunadamente tenemos todavía una industria de construcción muy basada en la manufactura. Hay poca tecnologización en general, ¿no? Mirando el conurbano, que es nuestro territorio y el tuyo, el 60% de la familia vive en casas que fueron autoconstruidas por ellos mismos, sus familiares, con poca asistencia técnica, lo que nos hace reflexionar a los arquitectos que estamos haciendo en ese territorio, la verdad. Afortunadamente, en estos últimos años se han creado 4 facultades de arquitectura en conurbano. 4. Yo espero que se ocupen de este tema, de que los arquitectos no somos más el profesional que espera la encomienda para hacer nuestra idea y concretarla. Porque eso no existe, eso es renacentista. Cuando vio mecenas que le daba al artista el recurso. Está la gente, el 60% de los habitantes del conurbano están desatendidos por nuestra profesión y otras colegas, pero mayormente la nuestra. ¿Qué hacemos ahí? El Estado tendría que tener un sistema de asistencia habitacional, pero no entregarle la casa, sino acompañar. Hay muchísimas experiencias. He trabajado en el Protierra de San Miguel en el año 89, en la época de Cafiero, donde hubo una política consistente. Y con una crisis económica fenomenal, pero sin embargo había políticas. Venía el programa de lote con servicio, que era darle al que necesitaba la tierra, que es el insumo fundamental, ustedes saben. Para la crisis de la vivienda, la tierra es el factor fundamental porque es la que encarece el costo. Y en aquel momento era el lote con servicio, porque había gente que con su esfuerzo y empeño y ayuda podía lograr su hábitat. Y esa construcción se hacía en los barrios, con mucha articulación. El municipio atendía los domingos en el barrio. Y ahí estaban los arquitectos atendiendo, ayudándolos inclusive a optimizar el uso de sus recursos, porque el no conocer cómo se aplican hace que las paredes se filtren agua, que el pozo esté mal colocado, y ahí tenemos mucho para hacer. Entonces, gracias a que la construcción tiene todavía un valor muy fuerte de manufactura, es posible que da mucho trabajo, multiplica mucho. Y afortunadamente espero que siga así, porque también hay una tendencia neoliberal de concentrar la producción de viviendas en manos de grandes empresas y grandes conjuntos. México y Chile son un ejemplo sobrado de lo ineficaz que es eso en términos sociales y económicos, que además también va asociado a la idea de vivienda mínima, que algún arquitecto famoso, directivo de una sociedad de arquitectos, está diciendo que es lo que viene. Ya que no podemos darle a todos, hagamos más chiquitas y le damos a todos. La vergüenza es eso, no tenemos que bajar las banderas. La vivienda tiene que ser digna, es un derecho y el Estado tiene que proveerla. Y si no alcanza los recursos hay que buscar recursos, pero no conformarnos. Además, con un grave problema en Argentina, que es el sector financiero, que es el que más gana, el que más lucra, incluso más que los ojeros, si es que los ojeros pueden ser un sistema independiente del sector financiero, Por supuesto. pero ese sector financiero es el que no tiene, nadie lo obliga a dar crédito a largo plazo para el crédito hipotecario, y convengamos que los pobres son los que repagan mucho mejor en el sistema financiero. Entonces acá hay también, y vuelvo a lo del sector privado, Horacio, acá el sector privado, que hoy al blanqueo de capitales todavía le está jugando a las escondidas, ¿cuánto invierte en la Argentina y cuánto invierte en otros lugares del mundo? Te digo lo que decía el gobierno, porque la inversión es más bajo, pero lo que decía el gobierno para el año 2017, está en el proyecto de presupuesto que envió el gobierno de Macri, el 14,3%, decían ellos que el 14,3% del producto sea la inversión. Cualquier país desarrollado, la inversión no baja de un 25 o un 30%. Y en los países que están creciendo a tasas chinas, caso Vietnam, caso Corea del Sur, caso China, caso Tailandia, caso Indonesia, la gran mayoría de los países asiáticos tiene una tasa que va del 35 al 40% del producto. Y nosotros 14,3%. Ahora, cuando vos ves cuál es el margen de ganancia, y si no preguntémonos cómo puede ser que al productor tambero le pagan 4 pesos el litro de leche y a vos te la venden a 17 o a 18 pesos. ¿Cómo puede ser lo que quiera vos, cualquier producto que quiera vos, que le pagan al productor? No es un problema de costos internos, digamos, tranqueras para adentro. El problema es tener tranquera para afuera. Estos grados del sistema financiero, los grados de concentración de comercialización, todo esto hace que haya una monstruosa ganancia que no lo invierten. Los márgenes de ganancia no se lo conocen en Argentina.
En la leche yo te estoy diciendo 400%, pero no siempre se investiga el costo, la pobreza, pero jamás se sabe cuál es la tasa de ganancia que tienen los empresarios en Argentina. La tasa de inversión, 14,3%. Ahora, vos imaginate que se está hablando de esa tasa de inversión en un país donde los dólares fugados del circuito son casi el equivalente al Producto Bruto de un año. Entonces, y vos fíjate, se criminaliza al pibe y no se pone en el banquillo de los acusados al tipo que llevó la plata al paraíso. Y ese tipo que le están dando ventajas, hoy está jugando las escondidas y está tratando de sacar ventajas. Lamentablemente yo te escuchaba recién cuando hablabas de tenemos que discutir el derecho a la vivienda y alguna cosa más, ¿no? Pero estamos discutiendo retirada. Nos están sopapeando y en un rincón. Porque volver a repetir que estamos discutiendo si le dan 1.000 pesos por hijo, ¿no? El año pasado, este mismo gobierno en diciembre dio 500 pesos por hijo. Hoy da 1.000 pesos por familia. Es menos que el año pasado, y a pesar de la inflación. Y como estamos en retirada, nos sentimos conformes, en algún sentido, yo te comprendo, y actúo de la misma manera, por otra parte. Va a ser un logro que podamos sacar 1.000 pesos por hijo. Y lo mismo sucede con esta ecuación de renta. Estamos discutiéndolo, pero en retirada. Bueno, pero es que... Porque ellos están discutiendo también esto, ¿eh? Vos podés evaluar... Están discutiendo si la enseñanza pública es un principio y un derecho. Vos podés evaluar que estás en ofensiva o en retirada, pero a la hora de contar fuerzas, tenés que contar partidas presupuestarias a los municipios, partidas presupuestarias a las provincias, tenés que consensuar con un gobierno, como decías, en un país unitario. Entonces, en la medida en que vos no contabilices esas cosas, más allá de que subjetivamente te sientas a la ofensiva o en la retirada, cuando vas por ventanilla no tenés nada, no. Roberto. Entonces, digo, hoy ponerse a discutir si hay una asamblea nacional, una reforma constitucional, me parece que es un poco iluso, un poco utópico. Ahora, si no es de la manera en que están actuando las organizaciones sociales, me pregunto yo de qué... Vos mismo decías, uno actúa de la misma manera. A ustedes seguramente la gente les debe reclamar porque llora la gente ante esta situación, pero bueno, ¿qué te queda vos más que darle una cuota de realismo? No, y después nosotros creemos también, o por lo menos que desde esa posibilidad de cuestionamiento, de pelea, van a emerger nuevas posibilidades de pensar cuestiones superadoras, ¿no? Nosotros creemos que hay que pelear, digamos, no queda, hay que ir y pelear, defender cuando quieren quitar derechos, recuperar los pequeños derechos que se puedan, que se quieren conculcar, avanzar por algunas conquistas más y bueno, y empezar a reconstruir un tejido que innegablemente viene de una derrota. Es largo pensar lo que se hizo mal, lo que posibilitó que vengan proyectos más concentradores, pero en concreto hoy estamos en esta realidad y para nosotros es importante dar esa pelea y dar esa pelea no solo en defensa propia, sino también buscando el consenso de la sociedad, porque esta realidad y estos intereses que uno, como decía al principio, lo tiene, lo intuye, digamos, como para dónde va, hay una buena parte de la sociedad que no acompaña, tiene expectativa y hay que discutir con la sociedad y hay que poner en vista esa realidad y empezar, esa realidad quiero decir, que viene en retroceso, que tiene enormes tragedias individuales y de la comunidad muchas veces en su conjunto, que hay que expresarla y pelear alrededor de esas cosas. Y además me parece a mí que compartiendo que esa es la posición en este momento, también creo que quizás los momentos de retroceso son también momentos para evaluar y para repensar, digamos, cuáles son las condiciones y en qué consistiría ese nuevo proyecto, ¿no? Preparándome para este programa me puse a ver qué datos teníamos, los datos más actualizados que teníamos sobre el Gran Buenos Aires y particularmente sobre Malvinas Argentina, porque supuse que venía el intendente. Y uno empieza a encontrar, yo encontré en nuestra propia plataforma en el observatorio los datos que son en general datos del año pasado, ya daban cuenta en ciertos planos de realidades difíciles. Ya el año pasado había en el Gran Buenos Aires alrededor de 1.200 villas o asentamientos, ¿no? Hablando del tema del hábitat, digamos, que indicarían que alrededor del 10% de la población del Gran Buenos Aires el año pasado vivía en villas y asentamientos. Algunos municipios tienen una cobertura en la red placal casi inexistente.
Y esos son temas que, si bien, de acuerdo con lo que decía Norberto respecto de qué manera los arquitectos pueden ayudar a que la gente mejore la construcción de sus viviendas, eso no es tarea ni de la gente ni de los arquitectos, digamos. Es tarea de políticas públicas de escala. Teníamos datos sobre trabajo informal, una encuesta que hizo el Ministerio de Trabajo en el 2013 en 3 municipios, y de Malvinas Argentinas daba que ya en ese momento alrededor del 37% de las personas tenían un trabajo precario, mayormente mujeres, por supuesto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, son temas que dan cuenta de, bueno, lo que decía antes Horacio acerca digamos, de las restricciones constitucionales que tienen los municipios del Gran Buenos Aires para intervenir, para gestionar su territorio, ¿no? Entonces digo, son restricciones, son problemas que, si bien seguramente yo coincido en que estos meses se han agravado, y lamentablemente calculo que en los años que vienen se agravarán más aún, digamos, hay que también hacer un panorama realista sobre eso. También veníamos de que ciertas regiones del país no son el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y me parece que eso, digamos, eso quizás es lo que nosotros desde el observatorio queremos visibilizar, perdóname también, como también queremos visibilizar las iniciativas y las acciones, digamos, porque también a veces uno me parece que imagina el Gran Buenos Aires como el territorio del desastre. Y creo que si bien hay sin duda condiciones muy, muy complicadas, también hay una gran cantidad de iniciativas, tanto desde el mundo de las organizaciones sociales, como de parte de municipios, innovadoras, interesantes, proactivas, prometedoras, que también hay que empezar a registrar y revalorizar, a visibilizar. Horacio, nos quedan un par de minutitos y me gustaría, en un tema de coyuntura, mañana no solamente está la reunión de Carolina Stanley con las organizaciones sociales, a la mañana en la Casa Rosada van a estar los empresarios, van a estar la Central de Trabajadores, quizás una representación de la Iglesia, y se habla también de el bono de fin de año, la apertura de paritarias y de cuáles son los planes del gobierno para afrontar esta situación que es bastante delicada. En realidad, el gobierno al principio había rehusado hacer esta especie de consejo social. Después de las circunstancias, los pocos logros que tienen y afrontar un año eleccionario como el que viene, ellos abren al consejo social e inclusive a la iglesia, como está diciendo vos. Pero no vamos a poder recibir mucho de todo, porque ellos están hablando de lo pequeño, de cómo hacer un parche. Mientras vos que el gobierno alegremente se endeuda hacia el exterior, tiene déficit fiscal, déficit comercial. En el mismo proyecto de ley de presupuesto 2017 están proyectando tener déficit fiscal y déficit comercial. Las LEVAC, el negocio de las LEVAC, de la letra del Banco Central, es enorme. El gobierno dice, tenemos 39.000 millones de dólares de reserva, pero las LEVAC son el equivalente a 43.000 millones de dólares. Tienen más deudas colocadas en LEVAC, que a su vez paga una tasa monstruosa. Sí, este año, en lo que va desde el primero hasta ayer, pagaron 164.000 millones de pesos, o sea, más o menos el equivalente a unos 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares se pagaron internamente de letras del Banco Central. O sea, todo esto que es la macro, que es la situación que nos lleva a lo que estamos, de eso no se habla. Sí se va a hablar de cómo podemos aligerar o hacer menos cruenta lo que ya cruenta es este hecho de que hay 47% de los chicos pobres. En un día de lluvia uno quisiera llevar alegría, logros y satisfacciones. Me parece que en general lo que tenemos que pensar es que cuando hay procesos de este tipo, el gran riesgo es lo que creo que en este programa se dijo mucho y no nos vamos a cansar de decirlo. Si no vencemos la barrera del individualismo, del egoísmo, si no reconocemos que nuestra propia identidad como nación y como pueblo está dada por el entramado de organizaciones con la gran diversidad, si no entendemos eso, transitar este periodo se va a hacer imposible. Yo creo, Daniel, y no lo digo porque estés vos acá, que uno de los grandes logros, y que me parece que hubo un hito el 24 de marzo de este año cuando se decía, bueno, irá mucha gente cuando se cumplan los 40 años de la dictadura. No solamente fue mucha gente, fueron muchos jóvenes, hubo muchos matices, mucha diversidad. El 29 de abril la CGT llamó una gran jornada, estuvieron las organizaciones sociales, se cantó el himno antes que la marcha peronista. Es decir, hubo muchos mensajes. Y me parece que esto que se está viviendo estos días y que se va a vivir mañana con esta huelga de mujeres, me parece que también son síntomas de que no hay un pueblo asustado. Ahora, las incógnitas son muchas, les dejo a ustedes una reflexión
final de estos minutos en este día complicado? Norberto. La verdad que lo que se dijo es una buena síntesis, que no es perfecta, tiene muchas piezas, pero encajan todas. Yo comparto la esperanza, ¿eh? No quiero que quede sentado. Ay. Tal vez mis 20 años de diferencia contigo hacen que tenga una mirada más cínica, pero hay que seguir luchando y creo que se puede construir. Y a veces fortalece. La manera, uno aprende más de las derrotas que de los éxitos. Y espero que aprendamos. Quiero dejar, por la lluvia, un tema de conurbano, un tema ambiental. Pero por el tiempo, no por la ayuda, porque Bueno, se nos va el programa. había una cautelar para paralizar las urbanizaciones cerradas que estaban en la cuenca de Luján. Miren que nos tenemos que ir o ir, ¿eh? Ha sido levantada por la Cámara de San Martín. Esa cautelar, y le dieron permiso a Constantini que en Escobar siga construyendo. Y ya por último, ¿puedo? 2 minutos. Compartir. No, 2 minutos, 30 segundos. 30 segundos. No, quería sumar a ese abanico de instituciones, de organizaciones que vos comparto, que están que permiten pensar algo Adriana, diferente a la universidad. Llegó la hora. Gracias Daniel, gracias Adriana, gracias Norberto, gracias Horacio. Gracias a vos, de que agradezco siempre, que cuidan mi salud y la de miles de argentinos. Gracias a vos que estás en este canal, que estás en este programa. Seguí en CN23, nos reencontramos la semana que viene. Chao.